Soy Kirtop y estas son 100 fotos misteriosas del espacio que no salieron en los libros de texto. Foto que no debería existir. Agosto de 1990, Calviné, Escocia. Dos chicos fotografían el atardecer. Capturan por accidente un triángulo negro flotando sobre las colinas mientras un Harrier parece vigilarlo. Los chicos llevan la película al periódico. El periódico manda la foto al Ministerio de Defensa y desaparece por 30 años. En 2022 reaparece en el armario de un exoficial de prensa, fijada en un tablero de corcho. Son 6 fotos muy nítidas, con sombra, reflejos y parte de una nube reflejada en el fuselaje. El avión al lado indica la escala aproximada. El objeto mide unos 30 metros de ancho. El Ministerio de Defensa da la excusa clásica: falsificación. Entonces, ¿por qué el sello de Dreyfus Intelligence Staff y la marca de no apto para extranjeros? Más importante, ¿por qué la foto fue a un archivo secreto si es falsa? Esta imagen es considerada la mejor foto de un ovni. Los fanáticos de teorías conspirativas creen que los británicos ocultaban pruebas de un proyecto negro. Los escépticos señalan la doble exposición. Una idea simple refuta ambas versiones. Si no fuera interesante, la foto no habría sido secreta. 30 años, solo vemos un papel con luz impresa. Lo que estaba ante el objetivo sigue sin respuesta. ¿De quién es la nave? ¿Terrestre o extraterrestre? ¿Por qué solo apareció en 6 fotogramas en toda la historia de fotos de ovnis? Registraron un extraterrestre real. Apareció de repente. El tercer visitante interestelar que cruzó el cielo. En el sistema solar, el 3I Atlas no es cometa ni asteroide, tampoco algo para libros escolares. Los astrónomos notaron su rareza de inmediato. El objeto no refleja la luz solar, parece emitirla por sí solo, lo cual no sigue las leyes normales de la física. Alrededor del cuerpo hay una nube de polvo, pero según los cálculos, dentro hay algo denso y geométricamente correcto. El matemático Eric Kota y el astrofísico Avi Loeb, quien sugirió que Oumuamua podría ser una sonda artificial, cuestionaron de nuevo. Si no es cometa ni fragmento de estrella, ¿qué es? Su modelo indicó que la iluminación vista se explica mejor por energía interna. 3I Atlas está entre Marte y Júpiter a 3.5 veces la distancia Tierra-Sol, aún así es visible. Mientras más se acerca al astro, más cambia su color, como si reaccionara. El telescopio James Webb ya lo observa y, según se rumora, los datos obtenidos hicieron que los científicos reconsideraran sus propios protocolos de observación. Si esto es un fragmento de una estrella, debería haberse enfriado hace millones de años. Si es una nave, no se parece a nada conocido. Mientras los informes se revisan, un objeto sigue en el cielo actuando como si estuviera vivo y controlado. Por primera vez, funcionarios de varios países no dicen que sea una ilusión óptica. Todos solo esperan. Búho cósmico. En las profundidades del espacio, algo nos está mirando directamente. 2 ojos brillantes sobre un fondo negro. Y no es una ilusión. Webb captó la colisión de 2 galaxias anulares, un evento tan raro que es menos probable que ganar todas las loterías a la vez. 320.000 millones de soles, 2 agujeros negros en el centro devorando materia y destellos de nuevos mundos. Los científicos lo llaman fusión. Pero ¿por qué seguimos viendo la imagen? ¿Por qué el universo forma ojos, símbolos, señales? ¿Será una coincidencia o tal vez un mensaje? Y la pregunta es, ¿quién lo dejó? Egipto y ovnis. Hace miles de años los egipcios miraban al cielo y, según los textos, no veían solo estrellas allí. En un papiro atribuido a Tutmosis III se narra un incidente extraño. Un disco de fuego apareció, emitió luz, se quedó inmóvil y luego subió. Este texto, encontrado en el archivo del templo, durante mucho tiempo se consideró una alegoría hasta que fue comparado con descripciones modernas de ovni. En algunas tumbas había símbolos inexplicables en la mitología. Objetos redondos con rayos, figuras flotantes y cápsulas extrañas observadas por sacerdotes. No son el centro de atención, pero siempre están cerca, como parte de la vida o del miedo. Los egipcios creían que el conocimiento venía literalmente del cielo. Tot, el dios de la sabiduría, descendió en forma de ibis, pero muchos textos lo describen como resplandeciente desde una barca celestial. Osiris llegó por un rayo. Neteru, traducido como dioses, significa literalmente los que vinieron. ¿Coincidencia o recuerdo de algo que ya ocurrió? Si al menos parte de estas coincidencias no son fantasía, entonces tal vez Egipto no fue una civilización aislada. Fue un faro para aquellos que vinieron de afuera, o para aquellos que algún día debían regresar. El artefacto vale más que el oro.
En 2023, en Carlisle, norte de Inglaterra, hallaron un artefacto único en un antiguo baño romano, hecho de una sustancia más valiosa que el oro para los romanos. Este objeto, encontrado por voluntarios y arqueólogos, es una muestra sólida de púrpura de Tiro. Para conseguir este antiguo tinte, se procesaban unos 12.000 moluscos del Mediterráneo. El púrpura de Tiro, producido en la ciudad de Tiro, en el Líbano, era apreciado por su brillo y durabilidad para teñir ropa y pintar paredes. El proceso de fabricación era complicado y laborioso, lo que hacía que este pigmento fuera extremadamente caro y accesible solo para las clases altas de la antigua Roma. La muestra hallada en Carlisle se usaba para frescos o teñir telas. Este es el único ejemplo conocido de púrpura de Tiro sólida en el norte de Europa y quizá en todo el Imperio Romano. Este descubrimiento no solo resalta la complejidad y riqueza de la cultura de la antigua Roma, sino que también contribuye al estudio continuo de las interacciones entre civilizaciones antiguas y la difusión de sus logros culturales y materiales más allá de las fronteras tradicionales. En el flujo de datos de James Webb, los investigadores notaron una diminuta mancha luminosa con un resplandor rojo récord. Decidieron verificar si era un error del algoritmo. Los cálculos confirmaron que ante ellos había una galaxia nacida 90 millones de años tras el Big Bang. La nombraron Capitoro por una montaña italiana, igual de antigua e inmóvil. Si se confirma el hallazgo, descartará muchas teorías. Según modelos estándar, el universo no pudo crear un objeto tan masivo en tan poco tiempo. Capitoro brilla demasiado para su edad y, según estimaciones, tiene cerca de 1.000 millones de estrellas, como si alguien hubiera acelerado su evolución. Algunos científicos creen que la señal no es una galaxia, sino un objeto subestelar cercano, como una enana marrón, aunque el espectro no coincide. Otros dicen que vemos algo nuevo, una forma intermedia entre estrella y sistema, una estructura primaria de donde surgen mundos. Si Capitoro es una galaxia, presenciamos cuando la oscuridad retrocedió por primera vez y surgieron las primeras fuentes de luz que dispersaron el vacío primordial. Mientras los científicos debaten sobre estos datos, es claro que cada imagen de Webb rompe viejos esquemas más que responde preguntas. El universo se comporta como si deliberadamente no quisiera ser descifrado. Artefactos de El Toro. Bajo el nombre de El Toro circulan en la red cientos de objetos de piedra y hueso, libros y tabletas con relieves, máscaras, figurillas con ojos almendrados, tablillas con escrituras desconocidas. Se dice que están en las colinas de El Toro, México, y que hay desde varios miles hasta 20.000 piezas. Algunos artefactos muestran gran talento con tallados precisos y motivos repetitivos. No hay informes de excavación publicados con coordenadas, estratigrafía, cerámica asociada, ni dataciones de laboratorio que permitan diferenciar antigüedades reales de modernas. Los artefactos de El Toro suelen compararse con las piedras de Ica de Perú, ambos con colecciones grandes, temas fuera de lugar y controversias sobre su autenticidad. Existen informes de expediciones de entusiastas e incluso menciones de pruebas de laboratorio sobre El Toro, pero no se publican en revistas especializadas ni reciben atribución museística. Sin informes ni dataciones, solo son cosas en manos privadas, bonitos pero inútiles para la historia antigua. No confundan el Toro mexicano con la cueva española Cueva del Toro, que pertenece a la arqueología clásica. Estrato, contexto, dataciones, publicaciones, hasta trabajos sobre herramientas óseas de doble punta y la economía neolítica. Así es como se ve una base probatoria. Eso es justo lo que le falta a El Toro mexicano. Portales espaciales. La física permite que el espacio-tiempo se pliegue en túneles llamados agujeros de gusano. Conectan puntos del universo sin recorrer millones de años luz. En teoría es Einstein-Rosen. En la práctica, solo ecuaciones. Existen muchas pistas de que estos corredores pueden existir, ya que los astrónomos a veces registran fenómenos extraños. Destellos de radiación surgen y desaparecen en fracciones de segundo, casi sincronizados en distintos puntos del cosmos, como si la señal hubiera saltado el recorrido normal. Oficialmente, tales anomalías se llaman interferencias o procesos raros en los púlsares. Pero, ¿y si son marcadores de portales en funcionamiento? Las leyendas también tienen sus propias versiones. Los sumerios escribieron sobre las puertas de los dioses. Los mayas hablaban de caminos celestiales por los que regresaban los hermanos de las estrellas. En los textos tibetanos se encuentran descripciones de puertas entre mundos que solo se abren en ciertos días. Sorprende que los antiguos mencionaran lo mismo.
Un paso instantáneo donde el camino normal no es posible. Una civilización que controla estas estructuras ya no ve la galaxia como infinita y no necesita viajar miles de años en grandes naves. Solo hay que dar un paso en el lugar correcto y salir junto a otra estrella. Así, el fenómeno ovni se entiende. No vienen de lejos, solo llegan. Solo hay una pregunta. Si esos portales funcionan, ¿dónde están? Quizá ocultos en agujeros negros, en los océanos o aquí en la Tierra, en esos mismos lugares de poder que siempre se consideraron prohibidos. La carne del dios pez. En Bandiagara habita el pueblo Dogon, que cada 60 años celebra el festival Sigi. El ritual principal consiste en sacar la gran máscara de Nomu, una criatura anfibia que, según leyendas, llegó volando en un huevo de cobre que sonaba como tormenta. Cayó en un lago y salió mitad humano, mitad pez. Nomu mostró planos estelares a la gente. Ahí se mencionaba que junto a la brillante Sirio hay otra estrella oscura y pesada. Los astrónomos hallaron esta enana blanca, Sirio B, solo en el siglo XIX. Los dogones ya hablaban de ella antes de los telescopios. Según el mito, Nomu compartió su carne y dio su piel como alimento sagrado para que su lección no se olvidara. Los dogones llaman a su poder Nyama Numu, la vida en el dios pez. Las tablillas con las 2 estrellas se guardan en santuarios secretos. Los científicos no saben si este conocimiento es antiguo o una pista tardía de misioneros, pero los propios dogones están seguros. El huevo de cobre realmente llegó volando y algún día regresará, cuando llegue el momento del siguiente. La historia de los ovnis combina miedo, tecnología y mitos. Recordémoslo y sigamos. Aviones de los indígenas. En México y Sudamérica se hallaron artefactos sorprendentes llamados aviones de los indígenas. Estas miniaturas de figuras de oro que datan de cientos o incluso miles de años impresionan por su nivel de detalle. Parecen juguetes, pero su forma es muy similar a aeronaves modernas como transbordadores espaciales o aviones. Destacaron para los científicos los timones de cola, las hendiduras simétricas en las alas y otros elementos sin sentido práctico en un juguete. Surge la pregunta, ¿qué sirvió de base para crear estas figurillas? La única explicación plausible es que los artesanos copiaban lo que veían. Estos artefactos podrían reflejar hechos reales, cuando antiguos americanos veían vuelos de aparatos misteriosos. Algunos investigadores vinculan estos hallazgos con teorías de antiguos astronautas, diciendo que extraterrestres, Anunnaki u otra civilización visitaron la Tierra y dejaron huellas. El misterio de estos avioncitos crece porque ingenieros modernos hicieron modelos basados en ellos y, al ponerles motor, pueden volar. ¿Qué es esto? ¿Coincidencia, mito o prueba de tecnologías extraterrestres? Cuerno de unicornio. En primer lugar, el unicornio. Esta criatura, aunque mítica, se enfrentó a un trato cruel por parte de la humanidad. La gente cazaba unicornios por sus cuernos mágicos que se creía podían purificar agua y eliminar veneno de los alimentos. Se pensaba que los unicornios existían por los testimonios de varios eruditos antiguos, como Aristóteles, Ctesias y Leonardo da Vinci. En la Edad Media, los unicornios representaban pureza y sabiduría. Los cuernos simbolizaban prosperidad y servían como indicador и мудрость. Их рога стали символом благосостояния и могли служить как de envenenamiento de alimentos entre la aristocracia. Pero, ¿cómo hallar un cuerno de unicornio en un mundo donde no existen? A esta pregunta se respondió usando los cuernos de otros animales como los rinocerontes o las morsas. Sin embargo, los colmillos de los narvales, animales del Ártico, se hicieron los más populares, ya que durante siglos sus colmillos retorcidos fueron erróneamente considerados cuernos de unicornio. Viajeros y cazadores conseguían estos cuernos en secreto y los vendían a europeos como si fueran de criaturas míticas. Comerciantes y gobernantes como Lorenzo de Medici y la reina Isabel I pagaban mucho por estos colmillos, viéndolos como símbolos de poder y protección. Incluso el gran inquisidor Tomás de Torquemada no viajaba sin un pedazo de ese cuerno, creyendo que podía salvarle la vida de los herejes. Con el desarrollo de la ciencia y el progreso de los métodos de investigación, la creencia en las propiedades milagrosas de los cuernos de unicornio se desvaneció, y ahora permanecen como cuernos, piezas en museos, recordándonos cómo las leyendas y la realidad se entrelazaban en la historia de la humanidad. Artefactos que no se muestran. Te sorprenderá, pero no todos los hallazgos arqueológicos llegan a las vitrinas de los museos. Algunos desaparecen incluso antes de la documentación oficial. No se escriben comunicados de prensa sobre ellos, no los muestran en la televisión
ni siquiera llegan a los catálogos científicos. Se pierden o esconden por órdenes para evitar problemas o porque nadie quiere explicar qué es en realidad. En una expedición de los 70 mencionada por un ex asistente del Museo del Cairo, se halló un disco de cobre. En su superficie había símbolos que no se pudieron relacionar con ninguna escritura conocida. El objeto fue llevado a un almacén y, al mes, se perdió. Más tarde aparecieron fotografías. Se observa el disco y algo parecido a un mapa estelar, pero no es nuestro cielo. Hay testimonios de que en enterramientos de la Quinta Dinastía hallaron objetos de aleaciones extrañas que no se pueden analizar. Un arqueólogo que guardó el informe decía: no es bronce, oro ni plata, es algo distinto. Nadie sabe dónde están. Algunos lo llaman mito. ¿Por qué el almacén del Museo del Cairo está cerrado para la mayoría de los investigadores y ni los científicos egipcios pueden entrar sin permiso especial? ¿Podrían estos objetos explicar muchas cosas o poner en duda demasiadas? ¿Dónde aterriza más el platillo? Un dato sorprendente: 4 de cada 10 reportes de ovnis provienen de Estados Unidos. ¿Por qué precisamente ahí y no, digamos, de Chad o Mongolia? La primera razón es que el cielo está bajo vigilancia. Estados Unidos ha puesto radares literalmente en cada milla. Los militares tienen los suyos, los aeropuertos los suyos, y los meteorólogos están en otra liga. Cuanto más densa es la red de sensores, más peces caen en las redes. El segundo hábito es grabar todo lo que sucede. Los estadounidenses, cuando ven una esfera brillante, no corren a buscar a los vecinos, sino que sacan el teléfono, graban, lo suben a TikTok y le ponen el hashtag OVNI. Mientras que en otros países la gente todavía discute si realmente hubo un objeto, el video ya está en tendencias. La tercera razón son los desiertos negros de pruebas, donde en las noches de Nevada y Utah prueban cosas que mostrarán en 10 años. Aviones furtivos negros triangulares, drones depredadores y planeadores reutilizables. Desde abajo, solo se ve una silueta oscura bajo la luna. La imaginación dibuja un disco liso. Click y el video de Aliencraft ya circula en redes. Cuarta razón: trasfondo cultural, desde niños, cómics, Área 51 y los expedientes secretos X. Siempre hay un nombre para cualquier cosa extraña en el cielo. En Nicaragua lo llaman espíritu maligno, en Japón fuego de zorro y en California ovni. El resultado es simple: mientras más cámaras haya y más brillante sea la cultura pop, mayor será la cosecha de platillos voladores. Los extraterrestres prefieren Estados Unidos porque los observan y documentan más, no por el estacionamiento conveniente. Huellas de fuego bajo megalitos. En antiguas estructuras megalíticas, arqueólogos hallan capas carbonizadas, pero no son de fogatas. La temperatura era demasiado alta para que la pudieran crear personas comunes. Las piedras están parcialmente fundidas, como si hubieran estado expuestas a plasma o a una poderosa fuente de energía. En Pumapunku, Tiahuanaco, Bolivia, hay losas de basalto con marcas que parecen hechas por una herramienta al rojo vivo. En Egipto hay bloques con bordes fundidos, sin presencia de fuego o vulcanismo. Los científicos dicen que fue accidental y natural. La temperatura superaba todo lo conocido. Demasiadas coincidencias. Parece que en la antigüedad usaron una energía similar o superior al corte por plasma actual. Los megalitos ya no son solo tumbas o construcciones rituales, sino evidencias de tecnologías que la gente no tenía. Un casco medieval en Marte. El 5 de agosto, el rover Perseverance fotografió una extraña piedra. En la imagen parecía un casco antiguo semienterrado en la arena, con la parte superior puntiaguda, líneas laterales suaves y la superficie llena de pequeñas esferas. Los científicos nombraron Horned Fly al hallazgo y destacaron que nunca se habían visto esa textura en Marte. Las esférulas son pequeñas formaciones minerales que surgen por erosión, sedimentación o acción del agua. En Horned Fly hay tantas que toda la superficie parece cubierta de perlas, lo que no se explica con erosión común. Por millones de años, aguas subterráneas con minerales atravesaron rocas, dejando huella con cada gota. O tal vez gases calientes erosionaron la superficie y dejaron burbujas quemadas. El rover ya había visto estructuras similares, pero no tantas. En la Tierra, este tipo de formación es característica de las zonas con actividad hidrotermal, lugares donde el agua subterránea se encuentra con el calor. Si la analogía es correcta, el cráter y el lago tenían humedad y una circulación parecida a la de los volcanes submarinos que sostiene vida. Actualmente Perseverance trabaja en el extremo norte de Sang, subiendo por las capas sedimentarias como un arqueólogo que recorre los niveles de una ciudad antigua, y con cada metro que asciende, todo se vuelve más evidente. La forma de este casco no es aleatoria, sino otro recordatorio de que el planeta no siempre fue un desierto muerto.
el falso gigante primavera de 2025. El video de un ovni gigante sobre Arizona se vuelve viral y suma millones de vistas. Titulares clickbait abundan y el dron grabó 1000 pies. Los detectives de internet, los detectives intervienen rápido. La sombra del objeto no coincide con el sol. Segunda inconsistencia. Los metadatos revelan que los cuadros se hicieron con el mismo plugin de artistas 3D. Tras una hora más de trabajo, el autor admite que era un render para su portafolio y no esperaba que todos lo creyeran. El video se volvió viral. Medios, blogueros y expertos comentaron: el resultado es simple. Un solo buen engaño en una noche logra más contactos que todos los radares reales en un mes. La lección es simple. En la era digital bastan 3 segundos de gráficos. Millones creen que los extraterrestres llegaron. Desmentirlo tarda más que difundir la mentira. Eso significa que los siguientes enormes ovnis ya están en camino. Ni siquiera necesitan despegar. El algoritmo de recomendaciones de las redes sociales los hará despegar. Artefactos egipcios en la Antártida. Esta historia suena como ciencia ficción. Algunas fuentes y reportes militares de la Segunda Guerra Mundial mencionan hallazgos extraños en la tierra de la reina Maud, Antártida, entre ellos fragmentos de columnas supuestamente cubiertas de jeroglíficos y restos de estructuras similares a capiteles egipcios. Nada de esto ha sido reconocido oficialmente. Los objetos desaparecieron o se declararon formaciones naturales. Pero queda la pregunta: ¿de dónde vienen estos testimonios? Una teoría dice que en la antigüedad la Antártida no tenía hielo. El mapa de Piri Reis del siglo XVI muestra la costa del continente bajo el hielo con precisión que solo se logró siglos después usando satélites. ¿Cómo lo supo un cartógrafo de los años 1500? Y si no, ¿de quién lo copió? Algunos investigadores alternativos piensan que las civilizaciones migraron entre continentes antes de lo que creemos. Si Egipto realmente formaba parte de una red que abarcaba la Tierra, entonces tal vez sus huellas realmente puedan encontrarse en los lugares más inesperados donde nadie las busca. Un informe filtrado menciona un artefacto hallado en una cueva de hielo, hecho de una aleación desconocida. La inscripción no ha sido descifrada y los símbolos se parecen a los egipcios. El artefacto desapareció y la expedición firmó un acuerdo de confidencialidad. Cohete contra un espejo. El video mostrado en el Congreso de Estados Unidos dura solo segundos. Un misil Hellfire, arma común de drones, vuela hacia un objeto metálico sobre el mar cerca de Yemen. Hay una explosión, un destello y nada. El impacto se refleja como en un espejo, sin fuego ni destrucción, solo una sacudida en la imagen y la voz sorprendida del operador. No es una escena de ciencia ficción, sino un video oficial del Comité de Supervisión de Fenómenos Anómalos No Identificados. Para los militares, todo lo no clasificado debe explicarse, pero aquí no hay explicación. El objeto no parece dron ni actúa como misil, tampoco deja estela de plasma. Refleja energía, como si tuviera un campo magnético propio. En Internet lo llaman el espejo yemení, un cuerpo que neutraliza el impacto. En el Congreso admiten que no es un arma experimental de Estados Unidos, ni un objeto enemigo confirmado. Es un momento raro cuando una estructura oficial le muestra al mundo algo que ni siquiera ellos pueden explicar. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué podría ser esto? ¿Un nuevo armamento estadounidense o un objeto militar único capaz de reflejar misiles enemigos como un espejo refleja la luz? Un antiguo juguete para adultos, un artefacto de más de 2000 años hallado en el Reino Unido en 1992. Al principio, los arqueólogos pensaron que este objeto de madera era una herramienta de costura. Estudios posteriores sugirieron que pudo ser un antiguo dispositivo sexual. La mayoría de los científicos coinciden en que el objeto de madera encontrado tiene forma de falo. La singularidad de este artefacto radica en que no ha cambiado su forma ni su modo de uso, incluso después de miles de años. Lo interesante es que su forma no cambiará en el futuro por razones obvias. Sin embargo, existen varias versiones sobre el uso de este artefacto como juguete sexual. Según las imágenes romanas, se sabe que ellos tenían consoladores. Sin embargo, rara vez llegaban hasta nosotros, pues casi siempre estaban hechos de materiales orgánicos. Algunos arqueólogos creen que los dueños de esclavos usaban este objeto para causar dolor y mostrar poder sobre ellos. Algunos piensan que fue un amuleto de la suerte, ya que antes eran comunes los de esa forma. Otra opción es que se usara como mortero para triturar o mezclar especias, ingredientes culinarios o medicinales. Vendieron Marte en una subasta. En Sotheby's, Londres, subastaron una pequeña roca de 24.5 kilogramos. No es solo una piedra, es un fragmento de Marte llamado NWA.
16.788. Es el mayor meteorito marciano hallado en la Tierra. Se vendió por $5.3 millones y, como siempre, no se reveló el comprador. La historia de este hallazgo comenzó en 2023 en el desierto del Sahara, Níger. Buscadores locales vieron en la arena un bloque marrón rojizo cubierto de costra de fusión. La superficie se forma cuando la roca espacial entra a la atmósfera, se quema y derrite por fuera, pero sigue fría por dentro. Ese tono es marciano, la química de su superficie coincide completamente con la de Marte. Mira el video en el canal. Al cortar el meteorito, hallaron cristales de olivino, una inclusión porfídica y burbujas de gas iguales a las de la atmósfera de Marte. Tiene cientos de millones de años. Este fragmento se desprendió del planeta por un impacto de asteroide y vagó hasta caer en la Tierra. Ahora lo tiene un coleccionista privado. Puede que lo exhiban en un museo o lo guarden en una caja fuerte. Es increíble pero cierto. Ahora alguien tiene en su estante un fragmento de otro planeta, una prueba directa de que Marte ya nos enviaba sus mensajes mucho antes de que nosotros aprendiéramos a enviarle los nuestros. Cada meteorito es un mensajero que viajó millones de kilómetros, recordándonos que la conexión entre la Tierra y Marte empezó con impactos de cuerpos celestes, no con cohetes. El disco de Sabu es uno de los artefactos más enigmáticos del antiguo Egipto, hallado en la tumba de Sabu, descendiente del faraón Ad-Djib. Tiene al menos 5.000 años, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. A primera vista es un disco de piedra con 3 pétalos curvados, pero los detalles hacen que uno se ponga a pensar. El grosor en algunas zonas es de solo 1.5 milímetros, mostrando gran precisión de fabricación. Dado el nivel tecnológico de la época, muchos se preguntan cómo fue posible. Científicos sugieren que el disco pudo ser parte de un ritual o decoración, pero también existen otras teorías que van más allá de lo habitual. Algunos investigadores piensan que el disco de Sabu podría ser una copia de un dispositivo dejado por visitantes del cielo, una civilización avanzada que visitó la Tierra en tiempos inmemoriales. La estructura y la forma del artefacto recuerdan a dispositivos aerodinámicos modernos o incluso a elementos de mecanismos complejos. Los egipcios pudieron haber considerado este objeto sagrado e intentaron reproducir algo que vieron, pero no entendieron. Algunos creen que el disco de Sabu es la clave para explicar los contactos de civilizaciones antiguas con extraterrestres. Por ahora son conjeturas, pero el aura mística de este artefacto sigue fascinando e invitando a explorar los misterios del pasado. Archivos extraterrestres del Vaticano. El ufólogo Steve Bassett afirma que la Iglesia Católica oculta pruebas de la existencia de vida extraterrestre en sus archivos y pide al Papa que revele esta información. Según él, la Iglesia conoce desde hace tiempo los contactos con civilizaciones extraterrestres y el Vaticano lo oculta. Bassett muestra pruebas. En pinturas medievales, él observó imágenes extrañas que, según él, muestran influencia de ovnis, conejos luchando contra caballeros o trompetistas usando sus cuerpos de forma inusual. Según él, esto sugiere intervención extraterrestre. En 2011, el astrónomo del Vaticano, Guy Consolmagno, bromeó que la Iglesia está lista para bautizar a extraterrestres si llegan. Bassett lo interpretó como una sugerencia de que el Vaticano tiene un programa secreto para prepararse para el contacto extraterrestre. La tercera prueba del ufólogo es la declaración del exoficial de inteligencia David Grush, quien dijo que en 1933 Italia halló un ovni y el Papa Pío XII lo entregó a Estados Unidos. Bassett pide al público exigir al Vaticano que haga públicos estos archivos. Un ovni cúbico asustó al piloto de un avión. En febrero de 2020, un avión que realizaba un vuelo de rutina en Colombia se encontró con un objeto aéreo inusual. A más de 9 kilómetros de altura, el capitán grabó con su celular un objeto metálico que se movía en línea recta. Algo parecido a un cubo no tiene nada que ver con un globo aerostático ni con otros objetos capaces de estar a esa altura. No se ha determinado la distancia entre el avión y el objeto, por lo que su diámetro estimado es de 3 a 5 metros. Científicos creen que civilizaciones extraterrestres evitan un contacto directo con la humanidad por miedo al enfrentamiento. El objeto captado podría ser un explorador que llegó a la Tierra para observarnos de lejos. Tal vez los extraterrestres nos estudian y planean visitarnos.
¿Será verdad? El tiempo lo dirá. Sin embargo, los expertos que evaluaron el video no llegaron a una opinión unánime. El objeto no tiene alas ni deja rastro, por lo que no es un artefacto hecho por el hombre. Los escépticos creen que el cubo metálico es solo un globo inflado a más de 9 kilómetros de altura, pero los físicos creen que la baja temperatura no le habría permitido subir tanto. Lingotes piramidales del norte de Bosnia, río Sava. Los arqueólogos submarinos no extraen joyas ni monedas, sino cientos de lingotes de hierro bipiramidales, raras piezas usadas hace 2000 años para forjar cuchillos, puntas y objetos cotidianos. Por su forma son pirámides dobles, casi nunca se encuentran en grandes cantidades entre los hallazgos. Antes, ejemplares únicos eran conocidos por museos de Francia, Alemania, Eslovenia y Sarajevo, pero aquí hay todo un almacén. Según la datación, son de aproximadamente los siglos I o II a.C. Las redes locales de intercambio se reorganizaban por la presión de Roma y el hierro se volvía la moneda principal de la artesanía. Los arqueólogos dicen que fue una carga hundida. El río se agitó y la barcaza pudo volcar o un carro caer al agua. La corriente arrastró la mercancía ligera y los lingotes pesados quedaron en el fondo. Se midió el lugar con puntos de referencia y se hizo un modelo 3D con fotogrametría. Cada lingote se sumergió en agua destilada para evitar la corrosión. Luego sigue la química. El análisis revelará de qué mineral se fundió el hierro y por dónde se transportó. Si la trazabilidad es correcta, Sava demostrará ser un corredor de transporte fuerte antes de Roma. La pasarela Bazanskaya era un nodo donde el hierro se convertía en poder, armas, herramientas e infraestructura. Es un caso raro de un tesoro que representa producción, no lujo. No es un producto terminado, sino piezas en bruto y logística. Es una perspectiva útil sobre la economía de esa época. Por estos hallazgos queda claro exactamente qué se comerciaba y cómo se transportaba. Islas que no existen. La cartografía está llena de misterios, como islas en mapas de los siglos XVII y XVIII que hoy no existen. Cientos de marineros afirmaban ver tierra, desembarcar y describir flora y fauna, pero tras unas décadas esas islas desaparecían. Satélites modernos confirman que en esos lugares solo hay océano. El caso más famoso es la isla Sandy en el Mar del Coral, que estuvo en mapas casi 200 años. En 2002 investigadores australianos lo revisaron y no hallaron nada, ni tierra ni arrecife, solo 1,5 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿cómo se explican los cientos de registros de capitanes? ¿Alucinación colectiva o error simultáneo? Hay muchos casos así. Islas como Brabant, Frederick y Emerald existieron siglos y desaparecieron repentinamente. Los científicos creen que son errores de medición, aunque los navegantes daban informes detallados con dibujos y descripciones de flora y fauna. O toda la navegación mundial estuvo equivocada durante siglos, o estamos ante un fenómeno para el que simplemente no tenemos explicación. Algunas teorías dicen que no eran islas, sino objetos que emergían y se sumergían. Quizá formaciones volcánicas o algo distinto. Algunos ufólogos piensan que eran bases o naves de gigantes camufladas como tierra. Demasiadas pruebas. Otoño de 2024. El Pentágono presenta un informe sobre fenómenos no identificados. 757 casos en un año, más de la mitad reportados por pilotos militares. Esferas en el radar, cubos oscuros en envoltura transparente y objetos que desafían el viento y ascienden de golpe. Algunos casos se explican como basura satelital, drones u óptica, pero aproximadamente un tercio no tiene datos para identificarse. Eso significa que no se entienden bien la velocidad ni las trayectorias, ya que los instrumentos actúan como si no observaran un objeto material. El Ministerio de Defensa afirma que no hay señales de extraterrestres, pero esa respuesta es la misma desde hace 70 años. El problema persiste. Marina y Fuerza Aérea ven cosas regularmente, y las cámaras y visores térmicos lo registran sin explicación. Los pilotos dicen que al inicio parece una alucinación, pero luego ven en el radar una mancha que gira 90 grados tan rápido como un avión. Antes estos reportes se ocultaban en cajas fuertes, ahora se publican abiertamente, solo cambian los apellidos y surge una aritmética extraña. Mientras más precisos son los sensores, más cosas detectan sin nombre. El cielo solo calla si no lo miramos de cerca. De nuevo la misma receta: miedo, tecnología, mito. Lo vemos tanto bajo la pirámide como en el radar. Пентагона. Criaturas desconocidas. A veces los arqueólogos hallan imágenes inexplicables, demasiado extrañas incluso para la mitología. En un templo de Dendera se hallaron figuras en relieves que no corresponden al panteón usual. Tienen brazos desproporcionadamente largos, ojos grandes y cabezas en forma de got.
Están en círculo con símbolos de estrellas arriba y una persona al centro con los brazos en alto. Las inscripciones fueron borradas a propósito. No es un caso aislado. En templos de Egipto como Edfu y Abidos, también hay figuras en tumbas subterráneas que no parecen personas, animales ni dioses. A veces se les muestra sobre plataformas con fuego o sosteniendo una esfera con rayos similares al sol, pero de aspecto técnico. Uno de los relieves más enigmáticos de la lámpara de Dendera parece un recipiente de vidrio con un cable y una serpiente saliendo de él. Más seco solo el cosmos. Si existe un lugar en la Tierra con aire de otro planeta, es Atacama. Una franja entre los Andes y la cordillera costera lleva 400 años sin lluvia. El aire es tan seco que el metal se oxida más lento de lo que envejece una persona. Esta falta de vida ha hecho del desierto el principal laboratorio del cosmos. En San Pedro de Atacama el aire huele a azufre y sal. De día la arena llega a 40 grados y de noche la temperatura baja de cero. Silencio, donde hasta los pasos suenan como disparos. Todo invita a mirar hacia arriba, a más de 4.000 metros de altura, donde el aire enrarecido suena como vidrio. Enormes antenas están alineadas en fila. Alma Megalonovi, el telescopio muy grande. Captan la luz de miles de millones de años y la descomponen en franjas, como quien reconstruye el pasado del universo poco a poco. Cuando miras estas enormes antenas, sientes que no se parecen a máquinas, sino a seres vivos que escuchan al universo. Sus oídos de aluminio captan el aliento de las estrellas, los fríos susurros del polvo intergaláctico y los ecos de explosiones lejanas. En Atacama uno está entre la piedra y el cosmos. A veces, por la noche, los guías locales apagan los faros y el cielo se convierte en una cúpula negra salpicada de millones de agujas de luz. La gente observa en silencio cómo se alza la Vía Láctea tras las montañas. En ese instante es claro, si existe un lugar en la Tierra para escuchar al universo, es aquí, donde solo se secan los huesos. Ellos miraban al cielo mucho antes que nosotros. Si piensas que los ovnis empezaron con los platillos voladores de los años 40, te faltan un par de milenios, ¿no? Sacerdotes sumerios del segundo milenio antes de Cristo registraron en cuneiforme meteoros negros cambiantes. Para ellos eran señales divinas, pero la esencia es la misma. Algo aparece en el cielo y no saben describirlo. Nuremberg, 14 de abril de 1561. Al amanecer, los habitantes presencian una batalla aérea. Esferas, cruces y dardos negros caen sobre la ciudad. Hans Glasser graba la escena en una hoja. Solo Dios conoce su significado. Hoy lo llamaríamos un avistamiento masivo de ovnis, pero en ese entonces era un presagio. Monte Rainier, 24 de junio de 1947. El piloto Kenneth Arnold reporta 9 objetos brillantes que rebotan como platillos sobre el agua. Los periódicos confunden la metáfora y crean el término platillo volador, iniciando la era moderna de los ovnis. Desde las tablillas hasta los periódicos, pasaron 3.500 años, y las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué vuela sobre nuestras cabezas y por qué cada generación ve en esto su propia señal? El ojo de Horus en esquema. A veces el misterio no está oculto bajo tierra, está en la superficie, justo ante nuestros ojos. Si miras el complejo de Giza desde arriba y luego superpones la imagen del ojo de Horus, el antiguo símbolo egipcio de la visión total y el conocimiento supremo, las líneas empiezan a coincidir. La ubicación de las pirámides, la esfinge, la cámara de la reina, los conductos y la gran galería forman una figura que recuerda a este símbolo sagrado. Los centros del ojo están donde está el gran vacío, la lágrima en el corredor descendente y los trazos en los conductos. ¿Será coincidencia? El ojo de Horus en la tradición egipcia no es solo un símbolo, es un esquema del universo. Sus partes representan la vista, el oído, el gusto, el habla, el tacto y el pensamiento. Estas 6 partes, con precisión matemática, supuestamente corresponden a la estructura del corredor en la pirámide. No fueron los esotéricos modernos quienes hablaron primero, sino matemáticos y arquitectos que analizaron la estructura interna. Si asumimos que la pirámide no era una tumba, sino un almacén de conocimiento, podría estar codificada como un gran modelo tridimensional. El 24 de julio de 2025, el rover Curiosity envió una imagen que sorprendió a los científicos. El coral marciano. En la roca había una forma muy familiar. Parecía un coral fosilizado, prueba de que Marte pudo tener un océano lleno de vida. La NASA aclaró que no hay biología, solo minerales con forma extraña por agua y viento. Es una roca, no un ser vivo. Nuestro cerebro imagina imágenes conocidas donde no existen.
La versión oficial parece demasiado lógica, pero ¿cuántas veces la hemos oído? Una roca parece estatua, una sombra parece torre y una forma repite el patrón de un ser vivo accidentalmente. ¿En qué momento la cantidad de estas coincidencias se convierte en una prueba? Tal vez realmente es un juego de la naturaleza, o quizá no estamos listos para oír lo esencial. Marte estuvo vivo. Por eso nos atrae, porque en el fondo volvemos a casa. Gris bajo las ruedas. El rover Curiosity avanza por el lecho de un antiguo cauce en el cañón Geddes Vallis. Las piedras son solo piedras, nada especial. Una roca se agrieta bajo la rueda de la máquina de casi 1000 kilos, revelando una luz amarilla. No es polvo ni sal, sino cristales de azufre elemental. Nunca se había hallado algo así en Marte. El azufre solía conocerse solo como sulfato, que surge con agua, pero el azufre puro aparece en condiciones especiales, casi caseras, como si extrajeran lo innecesario de la roca. Para la ciencia, esto es un doble regalo. El azufre es clave en la cadena de aminoácidos. Sin él, no hay proteína en la Tierra. La existencia de estas piedras rompe los modelos previos de la geología marciana, por lo que la zona donde están es ahora prioritaria. Debemos perforar, observar y crear escenarios climáticos nuevos. La primera imagen precisa de la Luna surgió a inicios del siglo XVII, época de grandes descubrimientos astronómicos por la invención del telescopio. La Luna, antes vista como lisa, sorprendió a los científicos con una nueva perspectiva. En 1609, Galileo Galilei usó un telescopio para estudiar la Luna y halló muchos cráteres. Las observaciones revolucionaron la percepción de los cuerpos celestes. Galilei plasmó sus hallazgos en dibujos que mostraron por primera vez la topografía real de la Luna. Estas imágenes formaron parte de su obra El mensajero de las estrellas, publicada en 1610. Estos bocetos mostraron que la superficie lunar es más compleja de lo que creían los antiguos filósofos, con irregularidades similares a montañas terrestres. Es interesante que Galileo no fue el primero en apuntar un telescopio hacia la Luna. Thomas Harriot, astrónomo inglés, empezó a observar la Luna en 1609, pero sus dibujos eran menos detallados y poco conocidos. Fue Galileo quien tuvo una influencia clave en el desarrollo de la astronomía. El descubrimiento de la Luna como un objeto irregular y vivo inspiró a muchas generaciones de investigadores. Algunos ufólogos piensan que los dibujos de Galileo serían las primeras imágenes de anomalías lunares. Este interés persiste, generando teorías sobre el posible origen extraterrestre de ciertas características lunares. El impacto del asteroide y el contacto con los dioses. El asteroide que se cree que acabó con los dinosaurios hace unos 66 millones de años dejó una huella significativa en la península de Yucatán. El impacto formó el cráter de Chicxulub, aún un sitio geológico importante. Esta catástrofe ocurrió mucho antes de la civilización maya, pero sus consecuencias geológicas y ecológicas pudieron influir en la región donde se desarrolló esa cultura. Los hallazgos arqueológicos, como ciudades y estructuras destruidas y sepultadas bajo capas de sedimentos, pueden confirmar indirectamente la teoría sobre los cataclismos que ocurrieron en Yucatán. No hay pruebas de que los mayas supieran del asteroide que destruyó a los dinosaurios o tuvieran información sobre ellos. No hay evidencia científica de que los mayas contactaran dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron mucho antes de los humanos, por no hablar de las civilizaciones mayas. En la mitología y el arte maya, hay criaturas que pueden verse como animales míticos, pero esto no prueba contacto real con dinosaurios. A veces se hallan fósiles de dinosaurios en Mesoamérica, pero estos son de épocas previas a la historia humana. Estos hallazgos interesan a geólogos o paleontólogos, pero no prueban la teoría de contactos entre mayas y dinosaurios. El conocimiento de antiguos cataclismos se incorporó en su mitología y creencias sobre fenómenos naturales y acciones divinas. Los mayas creían en el tiempo cíclico y en catástrofes recurrentes, reflejando su visión del pasado y el futuro. Artefactos de Hongshan. La civilización Hongshan es una de las culturas más enigmáticas del antiguo Egipto, que existió hace unos 6 a 7,000 años. Dejó tras de sí extraños artefactos de jade, humanoides con cabezas en forma de gota y ojos enormes. Varias figurillas parecen criaturas en scooters acuáticos o aparatos voladores. Estas imágenes no encajan en la idea habitual de las culturas antiguas y hacen pensar a quién o qué intentaban retratar los maestros de Hongshan. A esta misma cultura se atribuyen también las cuevas únicas de Huangshan
Descubiertas en 1999, estas cuevas hechas por el hombre impresionan por su tamaño y complejidad. Dentro hay piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasadizos. La cueva más grande mide 2.600 metros cuadrados. El verdadero misterio son las huellas en las paredes. Se parecen a los mecanismos modernos para excavar túneles, aunque se cree que tecnologías de ese nivel no podían existir hace miles de años. Sigue siendo un misterio el destino de la roca extraída, pues los científicos no han hallado rastros de su uso. Para algunos investigadores, los artefactos de jade evidencian contacto con una civilización más avanzada, quizá extraterrestre. La imagen de un automóvil en un antiguo templo. El templo Sigaramadhu, también conocido como Pura Dalem Jagaraga, está ubicado en el norte de Bali, a 11 kilómetros al este de la ciudad de Singaraja. El templo está en Jagaraga, famosa por el trágico evento de 1849, cuando durante la colonización holandesa ocurrió un suicidio ritual de sus habitantes. Originalmente, el templo fue construido en el siglo XII durante el reinado del rey Raj Shri Aji Jagaraga, pero más tarde fue destruido durante la invasión holandesa. La restauración del templo inició en 1865 y su aspecto se ha mantenido desde entonces. El complejo incluye dos templos, Pura Dalem, dedicado a Shiva, y Pura Prajapati, a Durga, reflejando sus roles como esposos en el hinduismo. Las paredes del templo tienen tallados de hojas, flores, nagas, serpientes y figuras humanas. Pura Dalem Sigaramadhu se asocia con rituales de muerte y destrucción por estar dedicado a Shiva. En el patio central se encuentran las puertas talladas Paduraksa, decoradas con la cabeza de la criatura mítica Boma, así como pabellones para la preparación de ofrendas y la realización de rituales. Este templo es único por mostrar en sus muros escenas del mundo occidental, como un avión cayendo al mar, un barco atacado por un monstruo marino y un auto antiguo. Estas imágenes surgieron porque Singaraja fue el principal puerto marítimo de Bali en los siglos XIX y XX, facilitando el contacto con la civilización europea. El fantasma iraquí. Recientemente, un video del famoso mitólogo y director estadounidense Jeremy Corbell se volvió viral en internet. El fantasma iraquí, con forma de medusa, generó debate en la red y atrajo la atención de científicos y escépticos. En la grabación publicada se puede ver cómo un objeto en forma de esfera, con tentáculos colgando, vuela suavemente y sin cambiar su velocidad sobre una base militar estadounidense ubicada en Irak. La fuente dice que el fantasma bajó a un cuerpo de agua, estuvo 17 minutos y luego despegó a gran velocidad en un ángulo de 45 grados, desapareciendo de la vista. En las imágenes solo se ve el vuelo sobre la base. Los soldados no lo notaron, lo que indica que no hacía ruido. Otra característica es que el ovni cambia de gris a blanco y luego negro. Todo esto indica un cambio en la temperatura del objeto, que se siente perfectamente cómodo tanto en el agua como en tierra firme. Los científicos creen que el ovni es producto de una civilización submarina desconocida para la humanidad. Ufólogos creen que el video prueba la existencia de extraterrestres y sus objetos en otro mundo. Los críticos están convencidos de que el fantasma iraquí son globos volando muy juntos. No se puede confirmar ni refutar su declaración, ya que no se grabó la inmersión del objeto en el agua. Cabe destacar que no es el primer ovni con forma de medusa. En 1977 ocurrió el famoso fenómeno de Petrozavodsk, cuando un centenar de personas vio un objeto no identificado que recordaba a una criatura marina. Un objeto parecido se vio en Sao Paulo en 2020 y causó conmoción entre los brasileños. Cabe mencionar por separado el hecho de que la grabación fue realizada en 2018, pero el gobierno de Estados Unidos ocultó cuidadosamente esta información por temor a la divulgación pública. El camino estelar indonesio. En 1992, el geólogo Castillo hizo un descubrimiento que hasta hoy sigue causando conmoción. En Kapanga, Indonesia, investigaba la Cueva del Diablo en las montañas y descubrió una piedra inusual. Tenía símbolos enigmáticos grabados que parecían un mapa estelar. Los signos en la piedra son sorprendentemente parecidos a las imágenes de las placas enviadas por la NASA al espacio con las sondas Pioneer 10 y Pioneer 11 en la década de 1970. En la piedra se ven un hombre y una mujer tomados de la mano, junto al sol,
estrellas y líneas similares a rutas. Los geólogos afirman que el tallado de la piedra data de cientos de miles de años. Esto cuestiona su origen terrestre, pues se cree que en esa época las personas no tenían esos conocimientos. Los teóricos de la conspiración creen que los extraterrestres recibieron el mensaje de la Pioneer, pero al calcular mal, llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años. Quizá quedaron atrapados aquí y dejaron su huella en esta piedra. Otra versión dice que la piedra pudo haber sido hecha por una civilización avanzada que existió en Indonesia antes de nuestra era. El mapa muestra un sistema estelar con una estrella y 7 planetas, casi idéntico al sistema solar. Hoy se reconocen 8 planetas, aunque antes Neptuno era visto como asteroide. Los autores de la misteriosa piedra siguen asombrando a la ciencia moderna con sus conocimientos sobre las estrellas, que siguen siendo un misterio. El experto en ovnis encontró un portal. El experto Carnelli de la organización OVNI and Paranormal Research Ireland afirma que en la parte central de Irlanda, entre Athlone y Slane, podría haber un portal por el cual los ovnis llegan a la Tierra. Según él, estas observaciones se han vuelto más frecuentes en los últimos meses y su objetivo podría estar relacionado con el estudio de la fuerza militar de los humanos. La declaración surgió tras informes de objetos no identificados cerca de bases militares y sitios nucleares. Según Nelly, las autoridades de Estados Unidos no han determinado el origen de estos objetos, lo que refuerza la idea de que serían extraterrestres. El experto prestó especial atención a Irlanda, donde se han registrado numerosos casos de avistamientos de ovnis. Nelly piensa que la zona entre Athlone y Slane podría ser un portal usado por naves extraterrestres para viajar entre el espacio y la Tierra. También indicó que estos fenómenos ocurren simultáneamente en todo el mundo, lo que muestra un aumento global de la actividad. Escriban en los comentarios si creen que vale la pena confiar en este tipo de expertos y si creen en la existencia de vida extraterrestre. Vida en océanos helados. Al buscar vida, solemos mirar Marte, pero lo más prometedor quizá esté bajo el hielo de Europa, Encélado o Ganímedes. Estos satélites, esferas blancas y silenciosas, ocultan océanos de decenas de kilómetros de profundidad bajo su superficie, donde hay de todo: agua, calor interno y elementos químicos vitales. En Encélado, la nave Cassini detectó géiseres expulsados al espacio. Se hallaron moléculas orgánicas y en Europa hay grietas que emiten nubes de vapor periódicamente. Y si realmente hay océanos bajo el hielo, entonces ese es el entorno perfecto para el desarrollo de seres vivos. Tal vez parecidos a los calamares o medusas de la Tierra, o tal vez completamente diferentes. Con formas y materia orgánica desconocidas, los científicos son cautelosos y ven alta probabilidad de habitabilidad. Pero entendemos que, si realmente hay vida allí, ya no será solo otro hallazgo, será un encuentro con seres que vivieron millones de años aislados en otro océano y cielo. Así, el sistema solar dejará de parecernos solo nuestro y será compartido. El disco báltico. En 2011, buzos suecos hallan un círculo perfecto de 60 metros en el fondo marino, con una zanja recta extendiéndose. Algo aterrizó tras arrastrarse mucho tiempo por el fondo marino. La foto circula en medios: un platillo volador submarino, el halcón milenario. Turistas reservan paseos en barco y ufólogos escriben libros. Año 2025. Un equipo de geólogos toma un escáner lidar submarino y realiza sus propias investigaciones minuciosas. La estructura es extraña, pero por dentro hay granito. En los cortes, conchas de rocas glaciares. Una roca arrastrada por el hielo durante 1000 años quedó atascada en el lodo y dejó un hermoso rastro alienígena. La conclusión es la misma que con los hallazgos anteriores. A veces, un platillo perfecto no es más que una piedra pulida por un glaciar. Pero fue precisamente esta piedra la que hizo que la gente se sumergiera hasta el fondo, trajera nuevos equipos y demostrara claramente cómo la ciencia destruye mitos y fraudes. La piedra no cambió y el Báltico tuvo su primer geoparque submarino. La foto más clara de un ovni. El 4 de septiembre de 1971, en las tierras altas del norte de Costa Rica, Sergio Loaiza tomó una imagen aérea del lago Cote para el Instituto Geográfico Nacional. Usando una cámara cartográfica especial que tomaba fotos a intervalos de 13 segundos, él hacía su trabajo sin sospechar que una de las tomas se volvería única. Al volver al laboratorio, Sergio revisó las fotos y notó un misterioso objeto metálico redondo
en la parte derecha de una de ellas. Es notable que el objeto similar a un platillo volador no apareció en fotos anteriores ni posteriores. Durante un tiempo, el Instituto Geográfico Nacional intentó ocultar el hallazgo y prohibió a Sergio y sus colegas hablar del incidente. El objeto volador metálico de más de 18 metros estuvo bajo confidencialidad, pero en 1979 su foto apareció en un periódico argentino y fue analizada. Poco después, Costa Rica reconoció la foto como prueba oficial de ovnis. Pese a años de estudio y debates entre investigadores, nadie supo qué era ese objeto. Los escépticos sugirieron que el objeto en la parte derecha de la fotografía era algún tipo de escombro o mancha que apareció en la película durante el proceso de revelado. En 2021, un amigo de la familia consiguió el original de la foto para escanearla con tecnología moderna. Esto permitió digitalizar la imagen, mejorando su nitidez y detalle, lo que permitió a los escépticos ver el platillo en alta resolución. La imagen actualizada permitió descartar varias suposiciones y teorías banales, ya que no era una mancha ni una astilla en el vidrio de la cámara fotográfica. Entonces, ¿qué era? Dejen sus suposiciones en los comentarios. El suscriptor. Científicos piensan que en LHS 1142, LHS 1140b, podrían haber una atmósfera respirable y un océano de agua líquida. Este planeta se descubrió en 2014, pero nuevas investigaciones revelaron muchos secretos. LHS 1140b es conocido como el planeta Ojo por su aspecto inusual. Se encuentra a 48 años luz de la Tierra en la constelación de Cetus y pesa 7 veces más que nuestro planeta. El telescopio de la NASA confirmó agua y una atmósfera rica en nitrógeno, como en la Tierra. El Sol local es una estrella diminuta, apenas un quinto del tamaño del nuestro. Emite energía en el rojo e infrarrojo del espectro, por lo que en el planeta probablemente reina la penumbra. Si hay vegetación allí, lo más probable es que sea de color negro para absorber la mayor cantidad de luz posible. Estudios recientes indican que el planeta podría ser un mini Neptuno gaseoso o una megatierra acuática. Los científicos tienden a pensar que este planeta es un mundo acuático con un núcleo rocoso. También se supone que tiene una atmósfera densa y un clima estable. El astrónomo Ryan McDonald de la Universidad de Michigan dijo que es la primera vez que se detectan señales de atmósfera en un planeta rocoso habitable. Podríamos haber hallado indicios de aire allí. La estatuilla de 4 ojos. Esta misteriosa estatuilla, conocida como la de 4 ojos, fue encontrada en el territorio de la actual Serbia. La antigüedad del artefacto se estima en más de 7000 años, lo que lo convierte en uno de los hallazgos más antiguos relacionados con la cultura balcánica anterior a la escritura. La estatuilla muestra a un humanoide con 4 ojos o rasgos similares a una máscara. Se cree que los 4 ojos son parte de una máscara o tocado, y que la estatuilla quizá no muestre a un ser real, sino a una criatura mítica o divina venerada en esa sociedad. Incluso hay una suposición audaz de que esto podría ser algo parecido a un traje espacial, insinuando un contacto con algo extraterrestre. Aunque por supuesto esto sigue siendo parte de la fantasía. Se desconoce el propósito de la estatuilla, pero pudo usarse en rituales o como símbolo de protección. Este artefacto genera controversia y más preguntas que respuestas entre arqueólogos y aficionados. La figura de 4 ojos es un raro artefacto que revela el pasado y estimula la imaginación. El gran cometa de 1820. Первого года. El siglo XIX fue pues una época especial para los amantes de la astronomía. Entre 1811 y 1882, la gente vio hasta 8 grandes cometas que sorprendieron a científicos y al público en general. Estos fenómenos celestiales inspiraban a artistas, compositores y astrónomos aficionados. Entre todos estos cometas, un lugar especial lo ocupa el cometa Donati de 1858. Fue el primer cometa que logró ser fotografiado. Sin embargo, la aparición del gran cometa de 1861 fue aún más sorprendente. El gran cometa de 1861 pasó tan cerca que la Tierra cruzó su cola. Durante 2 días, la cola bloqueó el Sol y creó penumbra inusual de día. El cometa lo descubrió el granjero australiano John Tebbutt. Este joven astrónomo aficionado la observó en la constelación de Erídano el 13 de mayo de 1861. Al principio pensó que era una estrella,
pero luego vio que era un cometa. Tebbutt, seguro de su hallazgo, escribió al observatorio local y publicó un artículo en el Sydney Morning Herald. La noticia sobre el descubrimiento del cometa se difundió rápidamente por todo el mundo. En junio de 1861, el cometa ya se observaba en el hemisferio norte. Una descripción asombrosa de su brillo y tamaño fue publicada en los periódicos de Inglaterra. La cola del cometa ocupaba una enorme parte del cielo y era visible incluso durante la luz del día. Lo que realmente causó sensación fue que la Tierra cruzó la cola del cometa, lo que provocó fenómenos atmosféricos poco comunes. El cielo se pintó de amarillo y rojo y la luz solar se volvió débil. El cometa impresionó a la gente, y para John Tebbutt su hallazgo fue desde el inicio de una carrera brillante. Después construyó su observatorio y realizó observaciones valiosas. Su aporte a la astronomía está en el billete australiano de $100 y el gran cometa de 1861 sigue siendo uno de los más brillantes. Fenómenos históricos de observación espacial. Venus, el planeta que respira. Si Marte podría ser nuestro segundo primo hogar, Venus es visto como un infierno. Allí todo va contra la vida. Casi 500 grados, una presión como a 1 kilómetro de profundidad en el océano y nubes de ácido sulfúrico. En 2020, el mundo se sorprendió al detectarse fosfina en la atmósfera de Venus. En la Tierra surge en laboratorios y como subproducto de seres vivos. En los 70, sondas soviéticas enviaron imágenes misteriosas. Había objetos similares a piedras que se movían. Los científicos lo atribuyeron a fallas técnicas. Tras hallar fosfina, esas fotos cobraron relevancia. Ahora la pregunta es, ¿y si existe vida en Venus, aunque no sea como la nuestra, esa que sobrevivió en nubes ácidas y usó veneno como aire? Si hay vida donde no debería, la Tierra no es un milagro único. No somos la excepción. Solo somos una de las formas que sobrevivió por casualidad en nuestro planeta. Una esfera apareció junto a la ventana de la EEI. Hace unos meses, un astronauta tomó una foto de la Tierra con su celular y captó una esfera marrón flotando sobre las nubes. A primera vista, es un clásico del género. Una esfera perfecta, textura de piedra, sin alas ni antenas. En Internet volvieron a surgir suposiciones de que era un satélite sonda que se esconde de los radares. Pero los ingenieros de la EEI lo ven de otra manera. La esfera está más enfocada que el planeta, lo que indica que está cerca del lente. Además, solo hay una foto. Un objeto en órbita aparecería como una raya borrosa. El escenario más aburrido y por eso el más probable es que un pedazo de aislamiento térmico o un trozo de hielo de condensación salió de la unión de los módulos y pasó suavemente frente a la ventanilla. Con luz brillante, la lámina quemada parece una costra de piedra y una burbuja de agua es perfecta. El NORAD no dijo nada ese día. No había objetos grandes cerca. No se detectó basura grande cerca, así que probablemente es un fragmento de 1 pulgada captado en el momento justo. Otro recordatorio de lo fácil que es que la escala engaña a la vista cuando miras la Tierra a través del vidrio de la estación espacial. Peligros y muertes misteriosas. Las personas que cuentan sus encuentros con ovnis se enfrentan a varios peligros. Una de las mayores amenazas es la condena social. Los testigos suelen ser ridiculizados y no tomados en serio, lo que afecta su vida personal y profesional. Además, existen riesgos más graves, incluyendo la presión psicológica, amenazas y peligro físico, sobre todo si sus testimonios implican programas secretos del gobierno o instalaciones militares. Existen varios ejemplos de muertes misteriosas de investigadores de ovnis. James McDonald, científico e investigador de ovnis, supuestamente se suicidó en 1971 tras varios eventos misteriosos y amenazas. Morris Jessup, autor de El caso de los ovnis, murió en 1959 en circunstancias sospechosas, lo que generó dudas sobre posible intervención externa. Hay programas para proteger a testigos e investigadores de ovnis, y algunas organizaciones brindan apoyo legal y asesoría en seguridad. Existen muchas teorías sobre la relación entre las muertes de los investigadores de ovnis y su trabajo. Algunos sugieren que los gobiernos u organizaciones secretas eliminan a personas que poseen conocimientos peligrosos o revelan información secreta. Algunos piensan que estas muertes podrían deberse al estrés y la presión psicológica relacionados con el estudio y difusión de esos datos. Bajorrelieves de Nuku Hiva. En la isla de Nuku Hiva, parte de las Islas Marquesas en la Polinesia Francesa, arqueólogos se sorprenden por misteriosas estatuas. Los bajorrelieves y esculturas muestran criaturas similares a alienígenas grises. Tienen cuerpos humanos, pero sus cabezas son como las de reptiles, con enormes ojos redondos y bocas ubicadas en la parte baja. ¿Quién creó estas estatuas y para qué?
se desconoce. Los habitantes actuales de la isla desconocen el origen de las esculturas y creen que representan al antiguo dios Onu, quien creó el mundo según sus creencias. Cuando los europeos llegaron en el siglo XVI, la isla estaba habitada por recolectores conocidos por el canibalismo. Se perdió la conexión entre los habitantes actuales y los creadores de las estatuas. Arqueólogos estiman que tienen al menos 150.000 años. Algunos piensan que son sacerdotes con máscaras rituales, pero parecen demasiado extrañas para ser solo parte de una cultura terrestre. Quienes creen en teorías de conspiración aseguran que en Nukuhiva hubo una colonia extraterrestre. Dicen que las estatuas muestran híbridos de humanos y extraterrestres y prueban experimentos antiguos. Mensaje para los extraterrestres. El disco de oro adjunto a la nave espacial Voyager es un mensaje único de la humanidad para otra civilización. Las sondas Voyager 1 y Voyager, lanzadas en 1977, son claves en la exploración del sistema solar y representan el deseo humano de hallar vida inteligente fuera de la Tierra. El disco incluye saludos en 55 idiomas, música de grandes compositores, sonidos de la naturaleza, viento, olas, canto de pájaros y latidos del corazón humano. Incluye 100 imágenes de la vida cotidiana, animales, arquitectura y logros científicos. Para que los extraterrestres entiendan el disco, en la portada hay instrucciones y esquemas que muestran la ubicación de la Tierra respecto a los púlsares de la galaxia. Este disco es una especie de embajador cósmico, dirigido no solo a posibles observadores extraterrestres, sino también a las futuras generaciones de la Tierra. Nos recuerda que la humanidad es un todo, capaz de unirse para representar su cultura, su historia y su planeta. El mensaje del Voyager representa el primer intento consciente de la humanidad para contactar civilizaciones extraterrestres. Mineral de fuego. En el extremo oriental de los valles Mariner de Marte, la sonda detectó un brillo inusual, como si el polvo tuviera un esmalte fino. El análisis espectral confirmó hidroxisulfato de hierro. Los científicos guardaron silencio, pues no pudo formarse solo. Para formarse se necesita agua, oxígeno y calor mayor a 100 grados. Esto indica que Marte aún estaba vivo y activo cuando surgió. El hallazgo ocurrió en Aram Chaos, donde el terreno parecía removido por una gran barrena. Antes había hielo subterráneo aquí, pero algo lo calentó hasta hacerlo explotar. El hielo se derritió, el agua formó un lago en el cráter y tras evaporarse dejó sales y un mineral misterioso. En la Tierra casi no existe por la humedad y rápida descomposición. El desierto marciano fue el horno ideal para cocer minerales como cerámica. Las recientes erupciones volcánicas o aguas subterráneas calientes pudieron crear condiciones donde agua y fuego se encontraron en el límite de la vida. La temperatura de formación de este mineral indica que Marte estuvo caliente más tiempo de lo pensado. No era un mundo extinto, seguía ardiendo internamente. El hidroxilsulfato de hierro demuestra que bajo la superficie hubo flujos de calor y humedad por mucho tiempo. Y si alguna vez existió agua líquida en las profundidades, entonces también pudo haberse conservado vida microscópica ahí. Archivos de Marte, ProMars y Galaxia. Son muchos, pero hay una coincidencia extraña. Casi todos los pueblos antiguos relataban en sus leyendas que la estrella roja era el hogar o el origen de los dioses. Los sumerios la ligaban al dios de la guerra, en las epopeyas indias aparecía con carros celestiales y para los egipcios era el lugar de los viajeros. Los investigadores actuales alimentan el debate. En los años 70 circulaban rumores sobre fotos secretas desde la órbita que mostraban supuestas ruinas de ciudades. Oficialmente, esas fotos no se publicaron y las disponibles hoy generan más preguntas. Marte es como una biblioteca con miles de millones de años de historia, pero solo vemos la portada. La esfera sobre la pista. El aeropuerto Harton es pequeño, local, con una pista, unos hangares y un campo de maíz al lado. La noche del 3 de junio, el controlador observa en las cámaras una esfera brillante del tamaño de un auto compacto suspendida al final de la pista. El sistema anticolisión alerta, pero el radar no detecta nada. 5 minutos después, la esfera sube bruscamente y desaparece, sin dejar rastro, sin sobrecalentamiento de los sensores ni interferencias en la comunicación. Lo atribuyeron a un reflejo de un proyector. 2 días después, la historia se repite durante el día. Esta vez, la esfera es captada por la cámara del celular del técnico, que justo estaba revisando las luces de navegación. Video simple, cielo azul, pista y esfera blanca suspendida a 20 metros como si un cable invisible la sostuviera. Después, un tirón casi a 90 grados y el objeto desaparece entre nubes en una fracción de segundo.
La tercera vez, antes de la tormenta, la esfera brilla con un blanco frío. El piloto de guardia afirma que vio un rayo de luz salir del orbe hacia la pista como si escaneara. 10 minutos después, la tormenta cubrió el aeródromo. En la mañana, los ingenieros revisan el equipo y no hallan fallas. Cámaras y electricidad están bien. El radar no detectó nada. La administración llama a seguridad y luego a los militares, pero el informe es breve, sin violaciones y objeto no identificado. Lo curioso es que la esfera siempre aparece donde el concreto se vuelve asfalto viejo de la pista militar de los años 60. Geólogos, convocados por periodistas, detectan una anomalía magnética bajo la unión, como si hubiera un gran bloque metálico a 10 metros de profundidad. No hay conclusiones. Los aviones continúan operando. Los controladores aéreos anotan diariamente en la bitácora el avistamiento de un objeto luminoso no identificado. 3 veces por semana es mucho para decir que es coincidencia y faltan datos para llamarlo tecnología. Visión remota. El proyecto Stargate fue un programa secreto de la CIA en los años 70 para estudiar y aplicar la visión remota o percepción a distancia. La visión remota es la capacidad de una persona para obtener información sobre objetos, lugares o eventos lejanos o inaccesibles sin utilizar los medios sensoriales convencionales. El proyecto Stargate se creó para investigar el uso de esta capacidad en inteligencia, incluido su estudio. En el proyecto se usaron hipnosis, meditación y otras técnicas para inducir a los participantes a un estado alterado de conciencia y obtener información. Estos métodos se usaron para investigar ovnis y buscar señales extraterrestres. Uno de los participantes clave fue Pat Price, ex policía con habilidades excepcionales en visión remota. Pat Price hizo descubrimientos claves sobre objetos cerca del monte Hayes en Alaska. Él decía haber visto una base subterránea operada por extraterrestres y describía estructuras y tecnología presentes ahí. Estas afirmaciones generaron mucho interés y controversia entre los investigadores. Algunos documentos de la CIA mencionan esas bases y confirman que Price dio datos que otras fuentes de inteligencia también confirmaron parcialmente. Sin embargo, no hubo pruebas claras de una base extraterrestre. Y muchos aspectos de estas declaraciones siguen siendo controvertidos. La visión remota ayuda en inteligencia e investigación de ovnis al obtener datos de lugares inaccesibles por métodos tradicionales. Por ejemplo, los videntes remotos pueden describir interiores de naves espaciales o bases inaccesibles a observación física. La misteriosa muerte de Pat Price en 1975 añade peligro al trabajo de los videntes remotos. La muerte de Price causó especulaciones y teorías de conspiración sobre si fue eliminado por sus conocimientos y habilidades. El mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, en el sur del Océano Pacífico, es famosa por sus enormes moai y las enigmáticas tablillas rongorongo. Estas antiguas tablillas con extraños jeroglíficos siguen siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos. El rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui que existió en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento comienza en 1864, cuando el misionero francés Eugène Hérault notó por primera vez unas tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas eran de madera de toromiro, nativa de la isla, y estaban en casi todas las casas. Sin embargo, pronto la mayoría de estos artefactos desapareció debido a guerras internas y destrucción. Quedaron unas 25 tablillas, y su estudio mostró un estilo de escritura único que recuerda a un bustrofedón invertido. Este tipo de escritura solo se halló antes entre los incas. Las tablillas muestran figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos creen que estos símbolos pudieron registrar rituales y mitos. Es interesante la similitud entre el rongo-rongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos son similares a los jeroglíficos egipcios e indios y a los símbolos de la civilización árabe del Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas Kuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Aún no se ha descifrado completamente el rongo-rongo, aunque se sigue intentando. Una teoría sugiere que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica plantea un origen extraterrestre de estos signos y sugiere contacto con civilizaciones alienígenas. ¿De qué otra manera, en aquellos tiempos lejanos, personas que vivían en diferentes continentes podían tener escrituras similares, mientras que nosotros,
en nuestra época, teniendo una enorme cantidad de conexiones entre nosotros a través de teléfonos, satélites e internet, hablamos diferentes idiomas. El misterio del Rongo Rongo sigue sin resolverse, pero su estudio aún inspira a científicos y entusiastas globalmente. Alineación cósmica. Es comprensible que los antiguos fueran imprecisos y cometieran errores, pero Egipto no se equivocó. La Gran Pirámide está orientada hacia los puntos cardinales con una desviación de menos de 0.05 grados. Eso es más preciso que la mayoría de los edificios modernos. Para alinearse correctamente, no solo se debe conocer el norte, también considerar la precesión de la Tierra y su oscilación axial, que mueve el cielo estrellado a lo largo de los milenios. Para lograr tal precisión en la pirámide, los constructores debieron observar las estrellas durante siglos o tener datos imposibles para la época. Más extraño aún es la ubicación de las 3 pirámides principales de Giza. Repiten la forma de las 3 estrellas del cinturón de Orión no de manera aproximada, sino con una alineación precisa correspondiente a la época del año 10.500 antes de nuestra era. Justo en ese entonces, según los modelos astronómicos, la constelación de Orión ocupaba la misma posición sobre el horizonte. Los egipcios llamaban a Orión Sau, el cuerpo de Osiris, el dios del más allá. ¿Coincidencia? Otro misterio es la pirámide central, su distancia al centro de la Tierra, entre los polos norte-sur y los meridianos este-oeste, es mínima, siendo el eje geográfico del planeta. ¿Cómo lo determinaron? La explicación científica: observación, prueba y error. Milenios de experiencia. La alternativa: alguien ya lo sabía. Y la pirámide es solo una huella de sus instrumentos, o referencia para quienes debían regresar. Trillones de sensores extraterrestres. Richard Bandurich habla en voz baja, consciente de que lo graban. El exingeniero de la NASA, Elog Heath Martin, diseñó sistemas de propulsión durante décadas y ahora afirma que hay dispositivos invisibles extraterrestres en la Tierra. Dice que llevan aquí mucho y apenas los estamos encontrando. Según él, no son restos de naves, sino una red de sensores diminutos, billones de estructuras microscópicas en el planeta. Algunos de ellos, según asegura, son capaces de cambiar de forma y camuflarse con el entorno. Su equipo supuestamente observó uno de esos fragmentos bajo el microscopio. El metal pulsaba, parecía consciente de ser observado. Bandurich dice que vio estos objetos desintegrarse en polvo al intentar estudiarlos. El análisis reveló algo inesperado. La composición isotópica no coincide con ninguna en la Tierra. Después de la publicación, le cerraron el acceso a los materiales, el laboratorio fue transferido a una entidad privada y el propio ingeniero fue apartado. Él afirma que estas tecnologías no son nuestras, son muy antiguas e inteligentes. Dice que la red es como un sistema sensorial. El sistema de vigilancia registra la vida, no ataca. Es una red invisible de antenas en todo el planeta. Se puede ser escéptico respecto a las palabras del ingeniero, pero con cada descubrimiento que recuerda una intervención artificial en la naturaleza de las cosas, la frontera entre lo increíble y lo posible se vuelve más delgada. A veces parece que nos estudian con el mismo interés con que observamos otros mundos. Carros voladores. Los antiguos poemas indios describen máquinas voladoras como si fueran ensambladas con tecnología moderna. En el Ramayana, el príncipe Rama asciende al cielo en el Vimana Pushpaka, cuyo cuerpo y ventanas brillan al despegar verticalmente, impulsado por el pensamiento. En el Mahabharata, 2 vimanas se enfrentan en combate. Lanzan flechas metálicas que retumban como truenos y se alejan dejando tras de sí una cola de fuego. En el Samarangana Sutradhara, el rey Boja describe el Vimana. Tiene una cámara de mercurio rodeada de anillos de hierro, y al calentar el mercurio se genera movimiento. Es la fuerza que mueve el aparato en el aire. Los científicos debaten si estos textos son recuerdos reales o metáforas poéticas. Sorprenden detalles como el mercurio como fluido, el despegue vertical y un escudo térmico para el pasajero. En los frescos de Ellora y Angkor aparecen cápsulas aerodinámicas con un cono de fuego abajo, demasiado similares a un chorro a reacción para hacer coincidencia. Escépticos señalan que los manuscritos son tardíos y tal vez falsificados por alquimistas. Para los indios, el mercurio simbolizaba la inmortalidad. Pero entonces, ¿por qué en los templos no representan a dioses en una nube, sino a máquinas claramente mecánicas? Hasta ahora, ningún arqueólogo ha encontrado piezas materiales de una vimana, pero las leyendas siguen vivas. En la India se dice que los carruajes celestiales volverán cuando se entienda el lenguaje del metal y mercurio, quizá indicando que la tecnología aún existe en algún lugar. Si le agregamos agua, estamos acostumbrados a pensar que la vida requiere un solo ingrediente simple, el agua. Surge la tentación, y si la llevamos donde no existe, Luna, Marte, Venus, Mercurio,
4 historias y finales distintos. En la Luna ya hay agua en forma de hielo en los polos, escondida en la oscuridad eterna de los cráteres. Si añadimos océanos, veremos un planeta con mareas agitadas. La Luna es muy pequeña para mantener atmósfera. El agua se evaporará rápido, quedando solo un mar temporal. La Luna no será un segundo hogar. Seguirá como desierto muerto y solo brillará un tiempo. Marte es más prometedor, con glaciares y evidencia de agua antigua. Si cubrimos el planeta de océanos, habrá vida. El aire será más denso, aparecerán nubes y el clima cambiará. Pero Marte no está protegido por un campo magnético, y el viento solar irá arrancando la atmósfera poco a poco. Cualquier segunda Tierra que tengamos será temporal. En milenios, el agua volverá a irse al espacio. Venus es la otra cara de la historia. Agregar agua a Venus con calor extremo y nubes ácidas solo haría que hierva de inmediato, creando vapor e intensificando el efecto invernadero y elevando la temperatura. Es imposible inundar Venus. El planeta solo destruiría el agua. Para revivir este mundo, primero hay que enfriarlo y eliminar su atmósfera densa. Es casi imposible. Mercurio es el ejemplo extremo. El planeta más cercano al Sol tiene zonas muy calientes y cráteres con sombras frías. El agua herviría de día, se congelaría de noche y se evaporaría al espacio. Mercurio está demasiado cerca del Sol para albergar vida. Y entonces queda claro, simplemente agregar agua no es la solución. La Tierra es el único lugar donde el agua puede mantenerse y funcionar. Los otros mundos son demasiado inestables, hostiles o pequeños. Allí, el agua no es fuente de vida, sino un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en nuestro planeta. Nuevo video sobre Roswell. Han pasado casi 80 años desde el hallazgo de restos extraños en un rancho de Nuevo México. Pero la historia de Roswell revive. En el Archivo Nacional de Estados Unidos surgió un video de 22 minutos titulado El incidente de Roswell, sin comentarios ni anotaciones. En las imágenes se ve un campo gris, fragmentos metálicos esparcidos y un cráter que parece hecho por un impacto. Todo está grabado en película antigua. Los usuarios notaron que el paisaje coincide inquietantemente con las descripciones de testigos de 1947. Alguien vio una silueta borrosa parecida a un cuerpo en la esquina derecha. Los expertos restaron importancia y aclararon que el archivo solo es un almacén, no una prueba. El video probablemente se relaciona con los documentos del programa Mogul. Aerostatos para rastrear pruebas nucleares soviéticas. La versión oficial es que era un globo meteorológico cuyos restos fueron confundidos con un platillo volador. Pero para los fanáticos de los ovnis, la aparición de este video es un acontecimiento. El Archivo Nacional no es un foro anónimo, ahí no se suben falsificaciones al azar. ¿Por qué el video apareció recién ahora? Es una pregunta sin respuesta. Quizás ahí está la esencia de la historia de Roswell. Incluso si el misterio ya fue explicado hace mucho, cada nuevo fragmento devuelve la sensación de que, en algún lugar bajo el polvo del pasado, todavía yace algo que no pertenece a la Tierra. Si todo esto es verdad, entonces la historia de la Tierra es mucho más compleja de lo que pensamos, porque las huellas de los ovnis llevan tanto al cielo como bajo tierra, y eso es una buena noticia. Así que seguiremos investigando. Gracias por vernos. Hasta luego.